Buenas tardes. Bueno, hoy vamos con uno de los capítulos, yo creo que más importantes de esta asignatura, que es en la fase de evaluación. ¿Eh? Si llega pues, una persona, una familia, un caso, a consulta, lo primero que tenemos que hacer es entender exactamente cuál es el problema, mucho antes de actuar, de pensar en una hipótesis, de, de dar un consejo, de, bueno, cualquier cosa, ¿no? Eh, es muy importante que nosotros veamos qué es exactamente lo que está ocurriendo y sobre todo que no nos quedemos con una primera impresión, porque nosotros pues, somos personas y como personas tenemos sesgos, tenemos, bueno, pues es fácil que nos equivoquemos, podemos tener yo qué sé, pues un caso parecido que llegó la semana pasada y que me recuerda a este que acaba de llegar hoy y puedo tender a pensar que, eh, que el problema de esta persona que viene hoy obedece a las mismas variables que obedecía el problema de la persona que vino la semana pasada. Y por mucho que se parezca, los antecedentes pueden ser muy distintos, las variables que están influyendo en el caso pueden ser muy distintas y los objetivos de la persona, del tratamiento, también pueden ser diferentes. Por tanto, eh, tenemos que tener una mirada desprejuiciada en la medida de lo que podamos y proceder a una evaluación exhaustiva y seria, bien hecha, eh, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿no? La evaluación, pero la evaluación es casi la mitad, yo diría, del éxito del tratamiento. Si no hacemos una buena evaluación es fácil que erremos en el tratamiento y si hacemos una muy buena evaluación estamos en el buen camino para realmente poder ayudar a la persona. Cuando hablamos de evaluaciones no hablamos de una sesión. La evaluación nos ocupa varias sesiones, 5 o 6, las que hagan falta, hasta tener una hipótesis clara de cómo funciona el problema de la persona que viene a consultarnos. Vale, pues vamos a ello. Bueno, cuando hablamos de evaluación conductual, aunque podamos tener distintas orientaciones, sí que estamos hablando de un método científico y estamos hablando de una metodología que usamos en cualquier caso, que es hipotético-deductiva. Es decir, cuando tengamos suficiente información, aventuraremos una hipótesis, qué es lo que pasa, cómo se mantiene el problema, de dónde viene, en qué situación se da. Y con esto aplicaremos un tratamiento que sea adecuado. La evaluación conductual, por un lado, es una metodología que es necesariamente coherente con lo que yo conozco, lo que conocemos de los tratamientos psicológicos y de los programas en psicología. Nos da indicaciones sobre dónde tenemos que poner el foco de interés y cómo proceder. Nos permite también hacer un seguimiento y monitorización constante, porque si yo sé cuál es el problema, de dónde viene, bueno, por lo menos la hipótesis que tengo es esa. Y cómo se puede solucionar eso, pues en cada sesión, a medida que avanza el tratamiento, puedo ir monitoreando si la variable dependiente, es decir, ese cambio de conducta que yo quiero conseguir, está cambiando o no está cambiando. ¿eh? Ya puesto el tratamiento en marcha. Si veo que no está cambiando, es que igual me he equivocado en la hipótesis y tengo que retroceder. Afecta la evaluación tanto a los objetivos, a las estrategias, como a los resultados del tratamiento. Si, imaginaros que la hipótesis nos lleva a pensar, después de haber hecho una evaluación, que una persona, pues,
no tiene, pues por ejemplo, tener problemas en el trabajo con sus compañeros, con su ambiente laboral, pues porque le faltan algunas habilidades sociales que son deficitarias, ¿no? Si esa es la hipótesis que hemos hecho, el tratamiento irá a la mejora de sus habilidades sociales. ¿eh? Pero imaginaros que no hemos hecho una buena evaluación o nos hemos equivocado, que también puede ocurrir. Y resulta que el mal ambiente laboral que está teniendo esta persona no depende de que no tenga buenas habilidades sociales, sino que puede depender de que está en una situación de acoso laboral, de moving. Entonces, si nosotros ponemos en nuestro objetivo en desarrollar habilidades de ella, estamos poniendo el foco en la persona cuando habría que ponerlo en el entorno, ¿vale? Por tanto, puede ser incluso perjudicial porque esta persona se puede sentir culpable de su malestar cuando ella no está teniendo un papel activo en ese malestar, ¿no? Las estrategias que usaríamos serían distintas si nuestra hipótesis es que el problema está en la persona o si está en el entorno. Si está en el entorno, pues posiblemente le tenemos que aconsejar a la persona pues que denuncie ese malestar o, no sé si se puede trabajar con la institución, pues entonces trabajaríamos con el grupo. En fin, habría otras formas de trabajar. Y por supuesto, en los resultados. Si nos centramos en la persona y resulta que el problema está en el entorno, no vamos a conseguir ningún resultado. La persona, por muy buenas habilidades que vaya desarrollando, no va a mejorar su malestar en el trabajo porque no depende de ella. ¿Vale? Por tanto, es muy importante que esta evaluación se haga lo mejor que se pueda. Y si nos equivocamos, pues que nos demos cuenta de que nos estamos equivocando y seamos capaces de retroceder y volver al punto de partida, que no pasa nada. De la utilidad para la terapia cognitivo-conductual influye en la manera de investigar, de evaluar procesos y resultados y de cómo se toman las decisiones clínicas o de investigación, porque todas las actuaciones que hagamos nos pueden servir también para hacer investigación de caso único y engrosar así el conocimiento que hay sobre un problema. Bueno, no me pararé mucho en la historia, sabemos, ya lo vimos en la semana pasada, la historia de la terapia conductual. Sabemos que las primeras, pues esto, a los inicios pues no se hacía evaluación conductual. Las primeras evaluaciones se hicieron en el ámbito organizacional en los años 50. En los 60 ya aparece con el paradigma conductual, pues la evaluación conductual como una forma de darle un punto científico a el trabajo que se está haciendo en contraposición a psicoanálisis, que es mucho, bueno, pues que se consideraba en este momento pues mucho más arte, ¿no? que método científico. Y frente a la poca efectividad que habían tenido los tratamientos hasta el momento. Por tanto, la evaluación conductual marca como un punto de seriedad al trabajo psicológico. Con el paradigma operante se evalúa no solo la conducta, sino también las contingencias que están influyendo en esa conducta. Y en este momento, en los años 60, todavía las conductas encubiertas no se consideran, solo se considera la conducta observable. Ya en los años 70, cuando aparece el paradigma cognitivo, se amplía los ámbitos de actuación, ya no son solo de caso único, sino que se amplían hacia instituciones, hacia grupos de trabajo, etc. Se empiezan ahí a introducir ya variables cognitivas no observables, variables de relación y variables psicofisiológicas. A todo esto pues contribuye el que ya se empezaba a contar con
aparatos de medida fisiológicos que nos resultaban útiles para, pues, acabar de tener la información suficiente sobre el paciente. Y empiezan ya a publicarse los manuales, revistas de evaluación conductual, para darle peso a esta fase de el tratamiento psicológico en general, que es tan importante. En los 90, con el paradigma contextual, se vuelve a revisar cómo tendría que ser una evaluación conductual para incorporar también estos enfoques contextuales. Sí que es cierto que aunque la evaluación conductual lo que busca es ver qué relación hay entre la conducta, los antecedentes, las consecuencias y las variables que están influyendo, y no busca tanto un diagnóstico, una etiqueta diagnóstica, ¿vale? Porque lo que nos va a interesar no es tanto si la persona tiene depresión o un trastorno generalizado de ansiedad o un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Llamarlo de esta manera o llamarlo de esta otra, sino que nos interesa ver cómo funciona su conducta, para ver cómo tenemos que intervenir en ella, ¿vale? Al margen de que se llame de una manera o se llame de otra. Sin embargo, lo cierto es que hoy por hoy se utiliza conjuntamente con muchos de los psicólogos de cognitivo-conductuales, tiran también del DSM o del CIE-10, entre otras cosas porque resulta útil de cara, por ejemplo, a hacer informes para centros médicos, a coordinarse con otros profesionales, pues poder tener una etiqueta diagnóstica o partir de los síntomas de una persona para decidir qué tipo de trastorno tiene, pues nos puede resultar útil pues luego para tirar de tratamientos protocolizados para ese trastorno en concreto. Pero no puede sustituir el DSM a la evaluación conductual, porque un mismo trastorno puede tener muchas diferencias topográficas, es decir, que cada persona, dos personas con una depresión, pueden tener una forma de responder a estímulos diferentes, pueden tener variables que estén influyendo, como por ejemplo protectoras, como el apoyo de esos familiares, o una puede tener apoyo y otra no tenerlo. Unos pueden tener, por ejemplo, familiares que supercuidan y sobreprotegen a la persona deprimida, mientras que la otra no. Y esto igual es un factor que influye mucho en que se mantenga el problema, porque hay unas consecuencias, ¿no? Si a mí me cuidan mucho, me miman mucho cuando estoy deprimida, pues igual, aunque tenga una depresión igual que otra persona, pero igual yo la mantengo porque tengo una ganancia extra manteniendo la depresión. Y otra persona igual no tiene esos factores de mantenimiento del problema, ¿no? En fin, que cada persona es un mundo y se tiene que individualizar la evaluación. Es cierto que como que se pega un poco bofetones, ¿no? El usar el DSM por un lado y el hacer una evaluación conductual por otro, porque parte de conceptos diferentes, pero bueno, se está manejando ambas sin demasiado conflicto en el trabajo cotidiano. Lo que pasa es que en todo caso se tendría que usar conjuntamente. Bien, ¿qué es la evaluación conductual? Vamos a empezar por aquí. Lo importante de esta definición es que tiene un enfoque científico, es decir, la evaluación no la hacemos a la buena de Dios como se nos ocurra, no es estar ahí escuchando a la persona que nos cuente y nosotros hacernos una idea del problema. Esto no es una evaluación conductual. Enfatiza el uso mínimo de inferencias o interpretaciones, ¿vale? Nosotros no tenemos que interpretar nada, por mucho que estemos muy acostumbrados a ver que a personas que están deprimidas
y vemos claramente desde en los 10 primeros minutos de una entrevista que esta persona tiene una depresión, aún así no vamos a suponer nada de entrada hasta que no tengamos toda la información que necesitamos. No interpretamos a la primera. Tenemos unas medidas que están sujetas a un proceso previo de validación, es decir, vamos a hacer una evaluación con unas herramientas que ya están validadas. Si usamos un cuestionario, pues ya hay un cuestionario, por ejemplo, para la depresión. Pues, por ejemplo, el de Beck, que es un cuestionario que ha demostrado su fiabilidad en numerosas ocasiones, ¿no? Mediante este enfoque científico, tomando medidas con instrumentos validados, lo que se hace es identificar relaciones funcionales, es decir, cómo se relaciona un antecedente, una conducta, un consecuente. Y cuando hablamos de conducta es una conducta que vemos, también con un pensamiento, también es una conducta, una emoción también es una conducta. Por tanto, vamos a analizar cuándo se da, en qué circunstancias, qué pasa antes, cuál es la conducta que se da, qué pensamientos, qué conducta, qué emociones y qué consecuencias tiene esa conducta. ¿Es un reforzador? O sea, ¿se consigue algo? ¿Se consigue un castigo? ¿Se consigue un refuerzo? ¿Qué es lo que se está consiguiendo para que esa conducta se mantenga? Es decir, cómo se relaciona todo y cómo se relaciona luego eso con el contexto y con las variables que intervienen, que son ajenas al sujeto. Y toda esta información que recogimos la tenemos que recoger de distintas situaciones, con distintos procedimientos y a lo largo de distintos momentos temporales. No nos podemos quedar con un episodio para hacer una hipótesis. Si un niño tiene conductas disruptivas, tiene rabietas, es agresivo, tal, pueden pasar muchas cosas. Yo no sé por qué tiene rabietas de entrada. Entonces tengo que ver dónde las tiene. Las tiene en casa, en el colegio, en las clases de fútbol. ¿Quién está cuando tiene rabietas? Siempre es cuando están sus padres, es cuando están solo personas de su edad, cuando están, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el antecedente? Quizá cuando una persona lo desafía, ese niño, cuando no está siendo competente, cuando se equivoca, ¿qué es lo que ocurre antes de tener esta conducta disruptiva? Y esto me hace falta verlo a lo largo del tiempo en muchas situaciones para tener una idea clara de cuándo ocurre esto y por qué ocurre esto. Y las conductas se consideran que son tanto las observables como las encubiertas. Emociones, creencias, expectativas, todo esto son conductas encubiertas que pueden cambiar absolutamente la forma de comportarnos. Vale, entonces, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Qué estrategias hay para evaluar? Pues tenemos desde, en función del énfasis que se ponga en la medida directa o indirecta y el nivel de inferencia que lleguemos a hacer, pues entrevistas conductuales, observación conductual, evaluación cognitivo-conductual y evaluación psicofisiológica. Esto vamos a ver uno por uno. Bien, las entrevistas conductuales. Bueno, normalmente siempre empezamos con entrevistas. Las entrevistas están siempre, sea cual sea el método que utilizamos para la evaluación. Entonces, aquí el objetivo de la entrevista, de una que van a ser varias. Cuando hablamos de entrevista no es en la primera sesión tú vienes, me explicas y ya tenemos datos. La entrevista puede durar varias sesiones. Porque necesito saber muchas cosas de la persona y el primer día la persona viene pues nerviosa, normalmente vomita todo o no, pero puede vomitar todo lo que le está huyendo en la cabeza, puede estar muy angustiada, puede ir a borbotones
y quizá en esa primera sesión pues nos conviene dejarlo hablar, que se exprese como quiera, no ir focalizando, sino tener una idea general de cómo la persona está percibiendo su problema, cómo lo está viviendo, y luego ya en siguientes entrevistas iremos pues de lo general más focalizando a cosas más concretas que nos interesen. ¿eh? Pero en estas primeras entrevistas, pues el objetivo va a ser que el paciente entienda para qué necesitamos toda esta información, que no es por curiosear en su vida, que necesitamos esta información porque para definir bien su problema. También durante estas entrevistas conductuales vamos a identificar cuáles son las conductas problema y las vamos a operativizar, porque la persona cuando llega, pues llega con cuestiones a veces muy vagas, la persona no tiene formación en psicología normalmente, entonces te puede decir pues que está muy mal, que yo qué sé, pues que en su casa cuando está su marido se pone muy nerviosa y que es que cada vez que va a casa está muy nerviosa y estar muy nerviosa, y tal vez esta persona no tiene más vocabulario que ese, estar muy nerviosa puede significar que está asustada, o puede significar que está frustrada, o puede significar que está aburrida, puede significar muchas cosas. No, entonces, vamos a tener que indagar para saber exactamente a qué se refiere cuando nos dice me pongo nerviosa cada vez que voy a casa. ¿Se refiere a la conducta agresiva? ¿Se refiere a que siente angustia, ansiedad, pero no lo expresa? Bueno, pues vamos a verlo. De eso se trata, de irlo averiguando. También vamos a identificar en las entrevistas conductuales los parámetros de la conducta problemática, con qué frecuencia se da, con qué intensidad, con qué duración. Esta persona, esto le pasa todos los días, por ejemplo, que se ponga agresiva cuando llega a casa. Como cuánto de agresiva, ¿qué significa que se pone agresiva? Una persona te puede decir, es que yo, bueno, me entra así como el arranque y es que ya arraso con todo. Arraso con todo para una persona puede ser, he tirado un vaso al suelo y para otra puede ser, le he pegado una paliza a alguien que vive conmigo, ¿vale? Tenemos que ver qué es, de qué se trata. Y eso, con qué frecuencia pasa y cuánto dura. Estoy muy triste. Vale, estás muy triste, ¿cuánto te dura la tristeza? Porque igual tengo episodios de tristeza puntuales, de vez en cuando, pues cuando me acuerdo de algo triste, y me entra así, que estoy tristona, ¿vale? O puede ser que es que no me puedo levantar por la mañana de la cama y toda la vida me parezca imposible de afrontar y que me pase una semana en la cama sin ser capaz de levantarme. Y entonces cambia mucho la película. También tenemos que identificar antecedentes y consecuencias de la conducta problema y también interesante de cuando la conducta problema no se da. Por ejemplo, cuando vienen padres con niños pequeños y te dicen que es que el niño está siempre molestando, que siempre pues, tiene una conducta disruptiva, que es que siempre se porta mal y tenemos que averiguar eso, qué está pasando antes de que se porte mal y qué consecuencias consigue el niño, para bien o para mal. Pero también puede ser importante cuando, sobre todo si están muy focalizados a la conducta problema estos padres, averiguar cuándo esto no se da, porque tal vez los padres están saturados con el problema y solo ven el problema y no son capaces o no están viendo cuando el niño se porta bien. Y tal vez esto también nos puede dar muchas pistas de por qué se porta mal, ¿vale? Si yo sé que cuando el niño está en un ambiente tranquilo, donde con gente de confianza que le habla bien, que no le riñe, y ahí se porta súper bien,
por ejemplo, en casa de la abuela, ¿vale? Igual en casa de la abuela se porta muy bien. Tal vez la abuela tiene normas muy claras y los padres no, ¿no? Entonces tendré que averiguar por qué en un sitio se porta bien y por qué en el otro no. Por tanto, saber cuándo no se da la conducta problema es muy informativo. También con las entrevistas conductuales identificaremos recursos y fortalezas del paciente. No nos vamos a enfocar solo en las debilidades, en los problemas, sino también en qué tiene que podamos aprovechar a su favor para el tratamiento. Vamos a ver cómo se medirán las conductas relevantes. ¿Vale? Ya sé que el niño pues tiene conductas disruptivas, esto es lo que me están contando los padres, bueno, pero yo necesito más información para saber todo esto, cuándo se da, cómo, quién hay, qué consecuencias hay, etcétera, etcétera. No me voy a quedar solo con el relato de los padres, que es un relato importante, pero solo es uno, sino que trataré de averiguar, por ejemplo, qué ocurre en el colegio, qué ocurre en casa de la abuela y qué ocurre, por ejemplo, en las clases de judo. Entonces tengo que decidir qué conductas quiero medir. Por ejemplo, cuando pega, pues porque los padres se quejan de que pega a otros niños, ¿no? Vale, si esto se da, lo de que pega, pues vamos a ver esa conducta de pegar o de ser agresivo verbalmente con otros. Tenemos dos conductas que las tenemos ya operativizadas, que se porte mal es algo general, pero ya lo hemos reducido a dos conductas. Pega y habla de una forma agresiva a otros. Vale, vamos a focalizarnos en estas dos. Pues ahora, esto es lo que vamos a observar y entonces, ¿quién lo va a tener que observar? Pues igual podemos hablar con el profesor de judo para que observe si esto ocurre en sus clases. Vamos a hablar también con la tutora o el tutor del niño en la escuela para que recabe información de cuándo eso ocurre, si ocurre en el recreo o ocurre en las clases, para que observe. Y también con los padres y también quizá con la abuela. Y les vamos a pedir a todos que por favor nos hagan un registro de cuántas veces se da eh, esta conducta y qué estaba pasando en ese momento. ¿Vale? También las entrevistas conductuales nos van a servir para resumir y valorar todo el conjunto y también veremos, nos aseguraremos de que el paciente comprende cómo es su problema, qué topografía tiene, cuándo se da, qué situaciones, tal. Y el paciente, como lo que hacemos es un trabajo de colaboración, no es yo soy el experto y te digo lo que te pasa y tú no tienes nada que contar, es un trabajo colaborativo. Si no hay un trabajo colaborativo, mal vamos. Entonces el cliente te puede decir, mira, no, yo no estoy de acuerdo, tú dices que yo soy agresiva en el trabajo, pero no es verdad. Yo no soy agresiva y entonces a mí lo que me pasa es que otros me fastidian. Bueno, puede haber ahí una creencia con la que tenemos que trabajar. Quizás ella no lo está viendo. Bueno, esto tenemos que ir recogiendo datos para asegurarnos de qué es lo que ocurre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en las entrevistas conductuales? Lo primero, cuando una persona viene a consulta, tenemos que establecer un buen rapport. Es decir, tenemos que asegurarnos de crear un clima empático. Nosotros no estamos ahí para juzgar a la persona. Esto no lo haremos nunca. Estamos para ayudarla, para colaborar con ella. La persona que es protagonista es el paciente. Tiene que ser el protagonista de todo el proceso. Y nos tiene que ver como un aliado. Por tanto, ser empático, tratar de ponernos en sus zapatos es muy importante, que vea que no le juzgamos, que le demos esperanza de que se puede mejorar, que estamos aquí para eso, para ayudarle, para trabajar juntos, ¿vale? Y sobre todo nos vamos a centrar en lo que ocurre
en el presente. No nos vamos al pasado, no hacemos psicoanálisis. Por tanto, no nos interesa tanto, a veces nos puede interesar ir un poco para atrás para ver cuándo se han dado esas conductas en el pasado reciente, ¿vale? Pero no es tanto, la importancia no es tanto saber cómo se gestó el problema, como saber cómo funciona el problema. Asumimos esto, que el cliente no tiene formación conductual, por tanto, nosotros tenemos que ayudarle pues a poner ejemplos, opciones, poner palabras a lo que nos está contando. Pues, por ejemplo, yo tuve una señora en consulta que decía, o sea, no salía de explicar, bueno, es que en casa la relación con mi marido me supera, la relación con mi hermana me supera, el no sé qué me supera, y todo era me supera. Y yo trataba de entender qué quería decir con me supera, ¿no? Vamos a traducirlo a términos conductuales, pensaba yo. Y le decía, ¿pero qué es esto que te supera? Pues que te pones nerviosa, que piensas que no lo puedes solucionar. Y me contestaba, no, pues que me supera. Y realmente me llevó muchísimas sesiones averiguar qué significaba esto para ella. Porque yo no puedo dar por hecho que sé lo que me está contando. Porque lo que significa para mí no tiene por qué ser lo mismo que significa para ella. Lo de me supera, ¿vale? Por tanto, tengo que irle aportando ejemplos. ¿Qué quieres decir? ¿Que te pones nerviosa? ¿Qué quieres decir? Que te deprime, que te pone triste, que te sientes frustrada, que te parece que no vas a saber solucionarlo, ¿no? Y le tengo que ir dando muchos ejemplos para que ella se identifique con alguna de estas cosas que yo le estoy contando y podamos acordar un lenguaje común. También es muy importante, aparte de lo que la persona nos dice, la información que la persona nos transmite con su conducta en consulta. Tenemos un espacio privilegiado para observar, y la observación forma parte de la evaluación conductual. Entonces, por mucho que a mí una persona me diga que está súper contenta, si la veo gacha, con los hombros caídos, con cara de tristeza, o sea, no te creo. Me da igual lo que me cuentes, porque tu postura, tu forma de hablar, tu expresión facial me está diciendo una cosa diferente. Entonces, esta conducta no verbal, sus actitudes, todo esto lo tengo que tener en cuenta dentro de esta evaluación. Al final de la entrevista o entrevistas, ¿vale? Cuando ya hemos recogido toda la información que consideramos pertinentes, es cuando ya estamos en disposición de decirle al paciente, mira, yo creo que en principio el problema que tú tienes o el problema que tú me estás planteando se da de esta manera. Te pasa esto cuando ocurre esto, entonces tú te sientes de tal manera, ¿no? Pero como no lo puedes solucionar, pues estás haciendo esta conducta que en lugar de llevarte a mejorar las relaciones, pues te lleva a empeorar las relaciones. ¿Estás de acuerdo? La persona te puede decir, oye, pues sí, es justamente eso es lo que me pasa. Vale, pues teniendo en cuenta que esto es lo que te pasa, lo que tenemos que hacer, el tratamiento que yo te ofrezco es que trabajemos durante, de momento, pues 12 sesiones para ir viendo estos pensamientos que están limitando, que Y este tratamiento normalmente es muy eficaz, la gente que lo ha hecho suele mejorar mucho, y va a durar tanto tiempo. ¿Qué te parece? Y ahí hay un acuerdo ya explícito con el paciente para hacer un tratamiento. Y el paciente, esto ya es terapéutico, poderle plantear al paciente cómo nosotros vemos qué tratamiento hay, ya es muy terapéutico porque el paciente ve una salida. Seguramente a un problema que hasta ahora le ha angustiado mucho y al que no le veía salida. Entender, comprender cómo funciona su problema puede ser muy liberador. ¿Vale? Por tanto, en la propia evaluación conductual
estamos ya aportando soluciones, aunque no es nuestro objetivo ahora principal, pero sí que puede tener esa consecuencia. Bien, en cuanto a la observación conductual, pues claro, la entrevista es muy rica, pero muchas veces la entrevista no será suficiente o no será posible. Por ejemplo, imaginaos un niño pequeño con trastorno del espectro autista, que tiene conductas de autolesiones, ¿no? Tiene importantes problemas de comunicación, de autocomprensión y no nos va a contar lo que le pasa ni cómo se siente, ¿vale? Por tanto, ¿cómo puedo yo averiguar lo que le pasa? ¿Cómo puedo averiguar cuándo, de qué manera y por qué se autolesiona? Pues observando, ¿vale? Por tanto, esto podría ser cuando usamos la observación conductual como única manera de evaluar, pero también la observación conductual puede ser un complemento a la entrevista. Aquí hay que decidir qué es lo que tenemos que observar, por tanto, tienen que ser personas que estén entrenadas en observación. Si, por ejemplo, son autolesiones, pues tiene que ser un profesional que sepa de autolesiones, que sepa darse cuenta de que cuando el niño se está rascando fuertemente la palma de la mano, igual es un antecedente a una lesión más importante, ¿vale? Ya está intentando hacerse daño. Que quizá pues, sus padres esto no lo identifican como una autolesión o como un inicio de una autolesión. Tenemos que ver si lo hace esta persona entrenada o si entrenamos a los padres y lo hacen los padres en casa, lo de la observación, porque nosotros difícilmente vamos a estar 24 horas, a veces no se puede. No puede ser el profesional el que esté en el contexto de la persona para observarla, ¿vale? O también podría ser una autoevaluación en el caso de que sea una persona capaz de hacer autoobservación. Y tenemos que decidir también dónde se va a observar. Si va a ser en un espacio natural, por ejemplo, el niño en su casa, o va a ser en un espacio estructurado. Pues, por ejemplo, si estamos observando habilidades sociales, pues podemos en una consulta, por ejemplo, en grupo, podríamos hacer role-playing, ¿no? Y poner distintas situaciones en que la persona tiene que responder de alguna manera, pues con escucha activa o con bueno, la habilidad que estamos entrenando. Y puedo observar, pues puedo poner un ejercicio, vosotros dos tenéis que tener una conversación y tú tienes que escuchar y no podéis intervenir, ¿no? Y entonces observo si es capaz de escuchar atentamente, si interrumpe, si cuando le preguntamos qué es lo que ha escuchado, ha sido capaz de escuchar no solo el contenido, sino qué hay más allá del contenido, etcétera. Y eso lo haría en un espacio estructurado. Las estrategias más frecuentes para recoger la información son registros narrativos. La persona le pedimos que vaya recogiendo pues, por escrito pues, cada vez que ha sido agresiva en su casa, una persona que sea capaz de autoobservarse, cada vez que ha sido agresiva en su casa, qué estaba pasando y que nos describa la situación, lo que ha hecho, etcétera. También puede ser un registro por intervalos, por ejemplo, si estamos observando a un niño, si observamos sus habilidades sociales, por ejemplo, si interactúa con sus iguales, y lo que decidimos es medir cuántas veces interactúa cada 10 minutos o cada cuarto de hora. Puede ser una vez, 3 veces, ninguna vez, cada cuarto de hora. También puede ser un registro de sucesos.
Es solo registro cuando la conducta problema se da. O registros de evaluación auto o heteroinformada, que son registros que nosotros le vamos a dar para que vaya registrando con una serie de pautas, ¿vale? Para que la persona lo rellene por sí misma o para que lo rellenen sus padres o para que lo rellenen varias personas. Por ejemplo, en una pareja, con problemas de pareja, le podemos pedir a la persona que haga autorregistros donde pues, ponga todas las veces que le habla mal a su pareja, pero a la pareja también le vamos a pedir que registre lo mismo, para luego poder comparar y podernos dar cuenta de si cada persona de la pareja está viendo la situación de la misma manera. Bueno, la evaluación cognitivo-conductual introduce esas conductas encubiertas, distorsiones, respuestas emocionales, estilos atribucionales, etcétera, y la herramienta más habitual es el autorregistro. Tenéis un ejemplo en la página 117. Esto sería, podemos diseñarlo un poco ad hoc, un poco según lo que necesitemos, pero casi siempre suelen ser así los autorregistros, que la persona le tenemos que explicar cómo hacer el autorregistro y le tenemos que dar un papel donde la persona va a ir apuntando en qué situación se da la conducta, es decir, qué está pasando en ese momento, qué emoción le ha suscitado. Por ejemplo, si estamos observando por ejemplo, una persona que tiene muy poca autoestima, ¿no? Y que siente que no vale para nada, pues le podemos pedir que observe cuántas veces ella se dice o dice verbalmente que ella no sirve para nada, ¿no? O que se menosprecia. Vale, ¿en qué situación? ¿Dónde estabas? Pues mira, estaba en clase de ganchillo con las compañeras de ganchillo, con las que llevo 8 años haciendo ganchillo los sábados por la tarde. Vale. ¿Qué emoción tuviste? Pues de repente me entró mucha tristeza y vergüenza porque me equivoqué en un punto que tenía que hacer con el ganchillo. ¿Cuál fue el pensamiento que te surgió? Que soy una inútil, todos los demás saben más que yo, ¿no? ¿Y cuál fue tu respuesta? Pues dejé allí todo y me fui a mi casa y decidí que no volvía más, ¿no? Esto podría ser. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que luego en casa todavía me sentí peor porque además he perdido un grupo de amigas y ahora me da vergüenza volver. No sé, me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿eh? Pero si este registro se lleva con cierta constancia, nos da una imagen muy potente de cuál es el problema, en qué situaciones se da y de qué manera suele darse, ¿no? Tenemos una imagen como muy completa de cómo funciona esta persona. Y luego estaría ya como lo más objetivo, la evaluación psicofisiológica, que se usaría pues cuando hay problemas psicológicos que cursan con algún marcador psicofisiológico. Por ejemplo, sabemos que la ansiedad provoca taquicardia, falta de respiración, una respiración superficial, sabemos que se dilata la pupila, sabemos que la conductancia de la piel es mayor, etcétera, etcétera. Podríamos medir todas estas variables, su pulso, su tensión arterial, la conductancia de la piel, y para eso hay aparatos. De esta manera, ¿para qué nos sirve? Pues para confirmar que lo que esta persona está teniendo es ansiedad, que es un ataque de ansiedad, y también para detectar sujetos que están simulando ataques de ansiedad, por lo que sea, pues les interesa por algún motivo.
pero la realidad es que en consulta psicológica no se suele hacer. Normalmente se hace eso solo en programas hospitalarios y cosas así, ¿vale? En cualquier caso, tampoco bastaría con registros o sea, con registros fisiológicos. Vale. Valores que afectan a la elección. ¿Cómo vamos a elegir? ¿Con qué método vamos a evaluar a la persona? Pues va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, si es una terapia de pareja, el que venga la pareja a consulta nos va a resultar muy útil porque vamos a poder observar cómo funciona la pareja. Estaremos utilizando técnicas observacionales, ¿vale? También va a depender de la persona a la que evaluamos. Por ejemplo, si es una persona que está acostumbrada a mirarse para adentro, los autorregistros, las narraciones, etcétera, nos vendrán muy bien. Es una persona que ya tiene práctica en esto y que capta lo que le está pasando. Sin embargo, personas pues como la que yo os comentaba, de todo me supera, no tiene conciencia, no es capaz de ponerle vocabulario y le resulta muy difícil esa autoconciencia, ¿no? Y aparte tiene un estilo atribucional externo, todo el mundo tiene la culpa, ella no. En fin, pues en estos casos los autorregistros no nos servirían mucho. ¿eh? También va a depender de qué objetivos tenemos. Pues, por ejemplo, si nuestro objetivo es saber si la conducta de un niño disruptiva se da en varios contextos, pues entonces tenemos que utilizar observación en varios contextos, no solo en la consulta. Y también, por supuesto, va a depender del contexto y de los recursos, porque sería perfecto si uno se podía dedicar 24 horas durante una semana a observar en su entorno natural al paciente, ¿no? Y el propio psicólogo va recogiendo información, pero nadie tiene 24 horas, 7 días a la semana para hacer ese trabajo, ¿vale? ¿Cuánto tendríamos que cobrar por esa consulta? Es imposible, ese recurso no se tiene. Tenemos que contar con los padres, con los profesores, con la pareja, con otras personas que puedan observar cuando nosotros no podemos hacerlo. Por tanto, las variables que pueden afectar son el desarrollo intelectual del paciente, su grado de afectación cognitiva, por ejemplo, una persona con depresión que esté tomando antidepresivos muy potentes o con ansiedad que esté tomando algún ansiolítico muy potente, que esté medio groggy, no nos va a servir para nada, que se autorregistre, porque no está en condiciones normales. También tenemos que ver cuál es la reactividad al método de evaluación. Por ejemplo, una vez que, en un tiempo que yo estuve trabajando en un punto de encuentro familiar, teníamos que observar, hacíamos visitas, o sea, padres o madres que hacían visitas a hijos de los que habían perdido la custodia y tenían que hacer visitas vigiladas, pues porque entrañaban algún tipo de riesgo para el menor. Claro, tú puedes observar porque las técnicas teníamos que hacer informes sobre cómo era la relación y teníamos que estar ahí y observar. Pero, claro, hay una reactividad que tenemos que tener en cuenta. De nada sirve hacer un informe buenísimo de un comportamiento que el padre y la madre están simulando ser el mejor padre o madre del mundo. Solo en ese contexto porque nosotros estamos delante. Y si no estuviéramos delante, su conducta cambiaría mucho. Entonces, en según qué circunstancias, la reactividad del paciente puede distorsionar la información que recogemos. También tenemos que tener en cuenta los costes de la evaluación. No podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Tenemos que tener en cuenta que todo tiene un coste. Y las restricciones del propio evaluador. Bueno, análisis funcional en la evaluación conductual. La evaluación conductual es la evaluación en conjunto. El análisis funcional es una parte de la evaluación conductual.
¿Qué es esto del análisis funcional? Es la síntesis de los problemas del paciente y de las variables con las que correlaciona que hipotéticamente afectan a dichos problemas. ¿Vale? Esto nos retrotrae a la terapia de conducta de Skinner. Vamos a ver cuáles son los contingentes, cuáles son los consecuentes, cuáles son las variables intervinientes. ¿Vale? Estamos hablando un poco de lo mismo que hablábamos antes. Pero el análisis funcional en concreto, aparte de conocer cuál es la conducta, cómo se da, en qué situaciones, tal, lo que busca es saber qué función tiene esa conducta, para qué está sirviendo esa conducta, porque depende para qué esté sirviendo, se mantiene o no se mantiene en el tiempo y qué relación hay entre variables. Recoge los antecedentes, la conducta, las consecuencias y las variables intervinientes. Necesitamos tener toda esta información y ver cómo se relaciona. Para hacer una hipótesis ya de trabajo. La hipótesis se tiene que basar en información de la fase de recogida de datos que hemos estado haciendo hasta ahora, antes de este análisis funcional. Tenemos que tener ya todas las variables que sean medibles, contrastables, verificables. Es decir, cuando yo digo que el antecedente es un estímulo aversivo, tengo que saber a qué estímulo aversivo me estoy refiriendo. Y que lo puedo observar y que puedo comprobar cuál es. Y también es importante que el paciente y otros implicados consideren verosímil esta síntesis. Es decir, cuando yo ya le he dicho al paciente, mira, lo que te ocurre, bajo mi punto de vista, después de haber recogido todos los datos, es que en esta situación tú sueles actuar de esta manera porque interviene un pensamiento de baja autoeficacia, y entonces tú respondes tal, y la consecuencia es que tal. Y cada vez que estás en esta situación, sueles actuar de esta manera con estas conductas. ¿Estás de acuerdo? Es verosímil para ti. No significa que esa sea la verdad, pero el paciente tiene que estar convencido de que esa puede ser una explicación que le parezca lógica, ¿vale? Y a nosotros también nos tiene que parecer lógica, tiene que estar de acuerdo. Si no, no colaborará en la intervención. Entonces, aquí el éxito del tratamiento, si el tratamiento tiene éxito, seguramente es porque hemos acertado con la hipótesis. Si el tratamiento no tiene éxito, es porque probablemente nos hemos equivocado con la hipótesis. Bueno, ¿cómo hago el análisis funcional? Bueno, además de hacer la hipótesis sobre las causas de la conducta, busca saber qué necesidades satisface esa conducta. Puede hacer un análisis funcional directo, mediante una recogida de datos, pues, que igual ya he hecho antes, de entrevista, autorregistros, etcétera, o directo que el evaluador manipula el entorno para registrar las conductas. Vale. Lo que necesito establecer es qué pasa, qué pasaba justo antes de la conducta, qué cosas están afectando al problema que se dan al mismo tiempo o que lo modulan o que lo exacerban y qué pasa después. Tenéis un ejemplo aquí en la página 125, tenéis en el libro muchos ejemplos, está muy bien. Vale, no me voy a parar en el ejemplo. Vale, estrategias para detectar relaciones causales. Pues hay varias estrategias, pues, por ejemplo, la manipulación de contextos análogos controlados. Un diseño A-B-A-B. ¿Qué significa esto? Pues que tengo una hipótesis, hago una intervención, he analizado primero la línea base, por ejemplo, una persona que tiene una conducta adictiva. Vale, la línea base, ¿cuál es? Que los fines de semana bebe más de un litro de alcohol. Porque sale por la noche, sale por la tarde de fiesta, ya no llega hasta el día siguiente a casa
y ha consumido un mínimo de 1 litro de alcohol. Vale, hago una intervención, por ejemplo, intervengo sobre las variables, sobre las contingencias, sobre el contexto. Y acordamos que no va a salir a las 12 del mediodía, sino que si quiere salir con los amigos, va a salir a la hora de comer, podrá beber solo mientras esté comiendo y después de comer se tomará un café y volverá a casa. No lo estoy inventando, ¿eh? Para no alargar, o sea, no se le prohíbe beber, pero que lo haga de una forma más controlada. Y entonces, después de hacer esa intervención, vuelvo a evaluar cuál es la línea base. Bueno, pues ahora sigue bebiendo no 1 litro, sino 4 litros de alcohol todo el fin de semana, porque sigue saliendo a las 12, pero ahora ya no vuelve el sábado, sino que vuelve el domingo, ¿no? Entonces la hipótesis estaba errada. Tenemos que volver atrás. Si ahora bebe menos y la hipótesis iba bien, volvemos a el tratamiento para asegurarnos de que seguimos consiguiendo resultados. Eso sería una BAB. Hay varios métodos de estrategias para ver cuáles son las relaciones, cómo se relacionan las variables. Respecto a cuál es la función de la conducta, ¿para qué sirve esta conducta? Pues muchas veces puede tener el beneficio, incluso una conducta que nos hace daño, de atención social. Esto, ojo con sobrevalorarlo, porque se nos da muy bien decir solo llama la atención, ojito. Pues, por ejemplo, una persona que esté hablando de que se quiere suicidar y lo dice, no podemos pensar que solo llama la atención. Incluso si creemos eso, vamos a tomárnoslo muy en serio porque es posible que se suicide. Por lo tanto, ojito al dato. Un niño que tenga rabietas puede ser por llamar la atención, pero no siempre será por llamar la atención. Que esto no nos distraiga de buscar la función de esa conducta. Porque puede ser que las rabietas las tenga porque esté deprimido. Un niño, por ejemplo, deprimido suele actuar con un comportamiento disruptivo. No actúa con tristeza como un adulto. Entonces, igual la función es otra. Vale, puede ser la función de un comportamiento, pero también puede ser un tangible, por ejemplo, conseguir alguna cosa. Yo sé que si me muestro deprimida, pues consigo que me cuiden y consigo quizá que me liberen de algún trabajo, ¿no? También puede ser la función el escape de la habitación y esto es más difícil de entender. El escape de la habitación es evitar la sensación de malestar y muchas veces, y en la terapia de la sensación de compromiso, por ejemplo, esta es la principal función de muchos de las conductas problema. Que es hacer una conducta que sea para escapar de un dolor o de algo que me... pues, por ejemplo, empiezo a tener una conducta muy dura con todo el mundo porque con esto estoy evitando cuidar a mi madre enferma y estoy evitando cuidar a mi madre enferma porque me resulta muy doloroso ver su enfermedad. ¿Vale? Tenemos que ir escarbando para ver qué es lo que ocurre. Y también puede haber, una de las funciones puede ser la estimulación sensorial. Por ejemplo, una persona que se hace autolesiones puede estar haciéndoselas porque la sensación que tiene de dolor es mejor que el dolor psíquico que está teniendo. ¿Vale? Bueno, por tanto, es muy importante saber qué función tiene una conducta porque si tiene una función que es importante para la persona, por ejemplo, la persona necesita, pues se está haciendo autolesiones para evitar un dolor, un dolor psíquico, pues si eliminamos las autolesiones le podríamos, yo qué sé, quitar todas las cosas que cortan en casa, ¿no? Pero si no se autolesiona, usará otra manera para
para compensar su dolor. Entonces, solo cambiaremos una conducta por otra, pero no nos iremos a la raíz del problema, ¿eh? Así que sí que es muy importante ver qué función juega. También los moduladores, qué variables tenemos que tener en cuenta que pueden interferir en la mejora o pueden interferir empeorando. A veces son familiares o actitudes de otros, que a veces con muy buenas intenciones pues empeoran el tratamiento. Pueden ser variables internas o externas, pensamientos. Bueno, y luego ya está el procedimiento, cómo va a ser todo el procedimiento de la evaluación conductual. Es como un repaso, ¿no? Lo que vamos a hacer primero es definir el problema, después ver cómo funciona ese problema y hacer una hipótesis, el análisis funcional. En el primero es una recogida de información, el segundo es el análisis funcional. El tercero, vamos a seleccionar las conductas claves, las variables relevantes y las metas, es decir, como ya sabemos lo que pasa, ya tenemos una hipótesis, ¿dónde vamos a incidir con nuestra intervención? Vamos a eliminar el contexto, vamos a tratar de modificar directamente el comportamiento, vamos a modificar las consecuencias, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya tenemos esto decidido, hacemos esta propuesta de intervención, que el cliente tiene que estar de acuerdo, aplicar el tratamiento y entonces evaluar. ¿Que hemos tenido éxito, que la conducta va disminuyendo, la persona está mejor? Pues estupendo. ¿Que no? Volvemos al principio. Porque que no funcione también nos da información. Por tanto, volveríamos a definir otra vez pues todo. Ahora tenemos más datos, volvemos a hacer otra hipótesis. Bueno, aquí está ya desarrollado cada uno de estos pasos, que lo tenéis bien explicado en el libro. Y nada, pues la semana que viene nos vemos el miércoles ya en horario normal y veremos el tema de técnicas operantes, ¿vale? Venga, hasta luego. ¿Qué tal? Gracias.